inauguramos así un espacio de conversación con Carlos Del Monte, en el que vamos a detenernos especialmente en la figura de Lutero. Seguramente este espacio va a durar algunos ciclos de estos pequeños videos, pero hoy queríamos concentrarnos en un aspecto, por lo menos para mí muy poco conocido, que es el de la niñez. Claro. Hablamos de Lutero como reformador, Ujú. Lutero en distintas instancias, y parece que, por lo menos en la historia que conocemos la mayoría, Lutero empezara a existir a partir del 31 de octubre de Mm. 1517, cuando en realidad parece que nació en 1483 Exacto. u 84, Claro. el día de San Exacto. Martín de Tours, San y a Martín eso de debe su nombre. Claro, exactamente. Fue el día anterior. Ajá. Él nació el 10 de noviembre y San Martín de Tours se celebra el 11 de noviembre. Pero a eso Y debe su nombre. a eso debe su nombre justamente porque los padres, Hans Luther, como se llamaba el papá, y Margarita Lindemann, a ver si lo digo bien, Lindemann, era la pareja que, bueno, el chico nació y en cierta medida, lo notable, si se quiere, es que la mamá se acordaba que había nacido el 10 de noviembre a las 11 de la noche, pero no se acordaba el año. Y entonces se planteó la discusión de si era 1483 u o 84. 1484. Y finalmente parece que fue Felipe Melanchthon el que hizo una especie de recopilación histórica de los primeros años de Lutero. ¿Y fijó la fecha el que entonces? fijó la fecha. En 1483. 83. Sí. Ahí está. 1483. Se inclinó por... Se inclinó por esa fecha. Y después, digo, en toda persona, y por supuesto también en Martín Lutero, la época del periodo de la niñez seguramente fue el que forjó su personalidad. Claro, ¿Y cómo fue ese periodo de la niñez y su formación? Los padres estaban viviendo en Turingia y se trasladaron a Eisleben, que fue donde nació Lutero, en Eisleben. Y después el padre, por sus negocios, porque era minero, además también se convirtió en herrero, tenía una especie de fundición, que fue lo que le dio en cierta medida no solo un prestigio social, sino también económico, ¿no? Es decir, con eso él pudo progresar un poco económicamente. Y la época era evidentemente el momento en que la educación que recibían los niños, era sumamente severa. Eso llevó a que Lutero tuviera una personalidad un tanto melancólica, es decir, triste si se quiere. No fue una niñez alegre, sino, sobre todo en la escuela, él cuenta que fue golpeado muchas veces en la escuela y que la mamá, por ejemplo, que era en cierta medida la que se ocupaba de su formación religiosa, él decía que era muy supersticiosa y le tenía un temor enorme a los demonios y a las brujas. Y todo eso formaba parte, digamos, del entorno en el cual ese niño se fue creando, ¿no? Es decir, con un temor a Dios, un miedo a Dios y su castigo, que es lo que lo va a llevar después a pasar esos periodos de tanta crisis, de los que vamos a tener que hablar también más adelante, sobre todo cuando está
decidió entrar en el monasterio, ¿verdad? Ujú. Pero no nos vamos a adelantar a eso. Quedándonos en el periodo de su niñez, él fue a la escuela, como todo chico, que se llamaba Trivium, y que básicamente la educación se concentraba en la enseñanza del latín, leer y escribir en latín. Y después también había una parte, dice que fue muy importante también en su vida, en su formación, que fue la parte donde se le obligaba en cierta medida a cantar en la iglesia. Ujú. Y que fue a raíz de eso que él desarrolló ese sentido musical que lo llevó después a escribir incluso himnos que todavía se conservan sí. y que cantamos actualmente. Y ¿Verdad? esa severidad en la educación seguramente no fue un aspecto particular de No, Lutero, no fue, sino no. que era la época. Era la época, ¿no? Además, por ejemplo, el padre, parece que era sumamente severo, y el padre lo mandó a la escuela y después lo inscribió en la universidad, tratando de que él pudiera llegar a ser abogado. Ujú. Porque la meta que el padre se había puesto era que su hijo tenía que ser abogado, porque era una persona brillante en sus estudios. Entonces lo escribió nada menos que en la Universidad de Erfurt, que era De la las de más mayor prestigiosas. prestigio en esa época, y gastó buena plata el padre pagándole a su hijo el ingreso a la universidad. Eso va a suceder en 1501 ya. Es decir, sacando la cuenta, yo no soy muy bueno para los números, pero debe ser alrededor de los 20, 25 años por Y un ahí. poco menos, Sí, 1483, claro, van 17, 18 ahí años. está, que ingresa Ujú. en la universidad. Es decir, que transcurre esa vida en la primera parte de su formación en ese clima, Ujú. ¿no es cierto? Ahora, ingresa en la universidad y evidentemente no tiene ningún problema de hacerse de amigos y dedicarse básicamente, como decimos, a su estudio, ¿no? Hasta que llega un periodo de vacaciones en que quiere volver a Manfield, a la casa de sus padres, y saliendo de Erfurt sucede lo que todos sabemos, que viene un Una tormenta temporal muy eléctrica. fuerte y cae un rayo cerca de él que lo tira al suelo, y entonces en medio de esa angustia y el miedo, él se pone en los brazos de Santa Ana, la patrona de los mineros, y le promete que se hará monje. Y Y lo, así surge, y lo cumple. y lo cumple, surge esa vocación. Sí. Después entra un periodo de nuevo, otra vez, de mucha crisis, Ujú. en el sentido de que sus amigos tratan de disuadirlo. Ah. Porque claro, imagínate, él siendo abogado iba a llevar una vida completamente normal, es decir, el casamiento Sí, sí, era sí, lo sí, sí. normal, La perspectiva era otra. era otra, pero entrar en el monasterio era una locura para sus amigos. ¿Cómo? Un tipo con esa inteligencia va a entrar en el monasterio donde muere totalmente al mundo, ¿verdad? Y Sí. menos en el monasterio donde entra, que fue, Monasterio agustino. claro, que era agustino y que justamente los monasterios agustinos de esa época habían entrado en una sesión de reformas muy radicales, tratando de ser lo más severo posible para que se volviera otra vez a entrar en un periodo donde la ética
fuera volviera. mucho más, digamos, intensa que en el principio, donde la vida licenciosa había ganado también Sí. a los monasterios. Y también Lutero seguramente tuvo algunos crisis antes de entrar y la discusión consigo mismo acerca de si cumplía o no cumplía aquella Justamente, promesa hecha claro. en un momento tan Sí, apremiante sí, como era el el de ver la muerte claro, ahí allí cerca, a unos ¿no? metros. Seguro. Es decir, pasa por ese periodo y más que nada cuando en una cena de ¿Mm? despedida los amigos lo acompañan después de haber ¿Mm? cenado con él hasta la puerta del monasterio y las palabras, Prácticamente lo despiden. sí, sí, las ¿Mm? palabras de Lutero, ahora me ven, pero no me van a ver más. ¿Mm? Y bueno, y entonces todos lloran y, en fin, ¿Mm? uno se puede imaginar la Sí. escena, ¿no? Y en esa escena, en cierta medida dramática, es que inicia él su proceso, en cierta medida podríamos decir su proceso vocacional. Del cual vamos a ocuparnos Exactamente, en alguno de estos encuentros. claro, Seguramente la historia le deparaba otras sorpresas que no él no cabe podía ni duda. siquiera imaginar. Es que, bueno, nosotros hacemos nuestras previsiones y el Señor es el Es que el que ordena dirige nuestra vida, no la cabe historia. duda. Sí, sí, Quedamos por aquí, quedamos ahí. entonces el Perfecto. próximo capítulo será Martín Lutero allí en el En el monasterio monasterio, agustino. sí, lo dejamos entrando al monasterio, vamos a ver qué pasa ahí adentro después.